6:37 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar a Arturo Torres, periodista investigador de Código Vidrio, y que nos ilustrara en las últimas horas con un nuevo reportaje. Hoy, los sucesos ocurridos en la provincia de Imbabura alrededor de la explotación minera ilegal. Un convoy militar y policial fue atacado por delincuentes. ¿Qué ha ocurrido, Arturo? Muy buen día. ¿Y ha vuelto esta explotación o se mantiene esta explotación ilegal que ahora incluso ataca a militares y policías que pretenden controlar el territorio del país? Muy buen día. Buen día, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Arturo, sí, ¿qué ha pasado? Los reportes que nosotros hemos podido recopilar nos hablan del ataque que sufrió esta patrulla, primero que estaba había capturado un oro mineralizado que circulaba en una camioneta por el sector de Lita, luego de haber transportado este material desde Buenos Aires, donde desde el año pasado, de forma sostenida, mineros ilegales han ingresado, han vuelto al sector, y básicamente lo que ha ocurrido es que estas redes delincuenciales se han ido fortaleciendo, y lo más preocupante, Miguel, es que todas las operaciones de extorsiones, el cobro de vacunas y el control de los grupos de mineros que están en la zona extrayendo el oro de forma ilegal, porque esa es una zona concesionada a la empresa Hanrine, tienen que someterse a la voluntad de una de las bandas que causa mayores estragos, sobre todo en la sierra, que son los lobos. Ellos están encargados ahora de dar la seguridad, entre comillas, a los mineros ilegales que están haciendo sus operaciones y extraen el mineral. Entonces, concretamente lo que ocurrió esta semana es que, como ocurre todas las semanas, básicamente sacaban el material en una camioneta, los militares, una patrulla que estaba en el sector, los intercepta, incauta el material, y después de poco tiempo, la patrulla es abordada, es atrapada. Hay una emboscada entre varios mineros ilegales. Se calcula que son alrededor de 50 los que bloquean a la patrulla para quitarles el material, y efectivamente los militares tienen que replegarse porque son atacados a tiros por estos delincuentes, y pierden el material. Los delincuentes recuperan la camioneta y el material mineralizado, y luego se van, ¿no es cierto? Después se arma otro operativo más grande, la policía llega a reforzar a los militares y con más uniformados, y sin embargo, más gente del sector con estas redes también dirigidas por los lobos, son las que vuelven a atacar y a obligar nuevamente a replegarse a los militares y a las policías. Entonces es un hecho muy grave. ¿Por qué? Por dos temas, Miguel. El primero, porque básicamente evidencia que ya las operaciones ilegales de extracción del oro en Buenos Aires se han retomado, y se calcula que hay por lo menos unos 200 mineros ilegales regados en algunas de las en 3 minas que existen en el sector, y básicamente también hay operativos militares que en otros sectores, porque ellos no pueden llegar tan lejos, llegan esporádicamente a esa zona, pero como están patrullando otros sectores, pues hacen incautaciones. Pero lo grave es que las incautaciones, por temor precisamente a ser emboscados, a que estas bandadas de delincuentes los intercepten, incluso con riesgo de sus vidas, lo que hacen es arrojar el material a precipicios, a quebradas, porque no saben qué más hacer con ese material los militares. Ese es un tema. Y el otro tema es que los lobos y otras organizaciones delictivas están instaladas en la zona y están usufructuando en perjuicio de la actividad estatal, y en perjuicio, evidentemente,
de las tareas que quería arrancar ya la empresa Hanrin, que tiene esa concesión. Entonces hay una afectación no solo al Estado, sino a la empresa privada que tiene ahí esta concesión y que básicamente no ha podido operar por esta intervención. Desde el año 2019, cuando hubo un primer operativo y le sacaron de ahí a cerca de 8,000 personas que estaban trabajando alrededor del negocio de la minería ilegal, pero después de la pandemia empiezan a regresar los mineros ilegales porque aprovechan que es un territorio demasiado extenso y hay unas 2 o 3 vías por las cuales se puede acceder. Entonces, es un problema muy complicado, Miguel, nuevamente relacionado con la minería ilegal. Este es un foco muy, muy, muy delicado, además de Napo, donde hemos visto, y también Ponce Enríquez en el Azuay. En el caso de Imbabura, si bien hubo hace años, y de esto reportó también Arturo Torres, hubo una acción intensa del Estado, se desalojó. Sin embargo, vuelven a buscar en los mismos territorios la explotación ilegal de minería, Arturo. Sí, eso va a seguir ocurriendo. Esa es la fatalidad digamos, lo que aparentemente es algo benéfico, es un beneficio para el país. Se volvió una tragedia, Miguel, porque básicamente la gente lo que hace es ubica las zonas de donde hay el mineral, donde hay cobre o oro, sobre todo oro, y las personas que están en las comunidades cercanas ven en eso un ingreso lucrativo, y también llegan mineros de otras regiones, como por ejemplo el oro, que muchos mineros saben cómo funciona el negocio. Entonces, muchos de estos grupos han llegado a Buenos Aires, nuevamente han retomado sus actividades, y eso genera muchos problemas, no solamente delincuenciales, pero asocia a las comunidades a estas actividades ilegales y se vuelven parte, ¿no es cierto?, porque encuentran en la minería parte de sus ingresos. Por ejemplo, en Imbabura es tremendo ver que en el sector del Chota, por ejemplo, ya la mayor parte de la población, o buena parte de la población, no quiero generalizar, está articulada de los reportes policiales que se han recibido y de inteligencia a temas vinculados con la minería ilegal y con otro tipo de actividades criminales. La actividad del fútbol, que era el deporte, había sido, después de que obtuvimos el primer paso a un mundial, había sido una actividad que estaba creciendo, y ahí se había estado invirtiendo, ¿no es cierto?, en la creación de estadios, de centros para facilitar precisamente esa actividad, en función de que la gente de la zona tenía ciertas características para poder despuntar. Ahora eso ya pasó a segundo lugar, Miguel. Los jóvenes ya se están articulando mucho más a estas actividades criminales porque no encuentran otras formas de ingreso, y también evidentemente hay un facilismo de la población que es cooptada y es reclutada por estas organizaciones criminales que en todo el sector que es rico en minería, están agrupados, y esto genera mucha preocupación, pero sobre todo evidencia la debilidad del Estado, en que sus instituciones específicas, por ejemplo, como la Exarcom, la Agencia de Regulación y Control Minero, pueda realmente hacer su trabajo y acompañar a las actividades que realizan las empresas formales, porque Fuerzas Armadas no puede estar, o sea, permanentemente allí, en este modelo perverso que existe en este momento. Fuerzas Armadas se está ocupando para todo, con policía, o sea, minería ilegal, el narcotráfico, todo lo que tiene que ver con el tráfico de combustibles, que realmente tienen que ser ejercidas por otras instituciones, y Fuerzas Armadas debe entrar de una manera más bien emergente. Pero ahora resulta que Fuerzas Armadas se convierte en el salvador de lo que no hacen otras entidades estatales. Ese es un problema de fondo, Miguel, que devela la minería ilegal. Bueno, y en el suceso último hubo detenidos
¿Hubo heridos? ¿Qué ocurrió frente a esta acción de quienes defienden a la minería ilegal? De lo que conocemos no hubo detenidos porque básicamente los militares y policías fueron atacados por más de 50 personas agrupadas en estas actividades ilegales. Por eso es que en la zona lo grave es que el Estado está siendo arrinconado, sus autoridades, el personal militar y policial no está en capacidad de enfrentar a estas organizaciones y a estas células que se dedican a la actividad delictiva de la minería ilegal. Porque como vemos, Miguel, por ejemplo, en Esmeraldas hay un dispositivo de 1.700 hombres constantes, permanentes, que están ahí vigilando por el tema del estado de emergencia. Y también hay otro grupo de militares dedicado a brindar protección, a tratar de dar seguridad en la zona de Napo, en Yutsupino y las zonas aledañas. Están en el sur, pero entonces esto desborda la capacidad que tiene el Estado para contener a estas actividades ilegales solamente a través de las Fuerzas Armadas. Necesitamos que se articule y que las instituciones que son encargadas de controlar estas actividades operen y funcionen y básicamente dejen de tratar muchos de sus funcionarios o algunos de sus funcionarios de lucrar del negocio de la minería ilegal. Porque, Miguel, también hay que mencionar que la corrupción, como en todo lo que hemos vivido, fenómenos del narcotráfico, de las pirámides, de la trata de personas, del tráfico de armas, involucra a funcionarios estatales. Y la corrupción es la que de alguna forma ha ido ganando terreno y ha generado esta inacción de las instituciones y estamos camino a ser un Estado fallido, ¿no es cierto?, en el manejo de la minería ilegal. Ya estamos con serios problemas en el tema del narcotráfico y evidentemente el tema que siempre hemos que hemos abordado varias veces en su espacio, Miguel, sobre el combustible, el tráfico de combustible hacia Colombia, cómo se desvía el combustible subsidiado. O sea, son un sinnúmero de actividades que demuestran que el Estado ya no está resolviendo los problemas de seguridad vinculados a la criminalidad y a la gobernanza criminal que está ganando terreno en el país. Eso implica que hay zonas, porque Fuerzas Armadas y la policía no pueden permanecer en estas zonas como en el resto del país, muy difícil controlar territorialmente. Daría la impresión que estos sectores de la minería ilegal están imponiéndose y controlando a su arbitrio las zonas alrededor de esta explotación ilegal. Sí, definitivamente, porque los militares no pueden permanecer de manera permanente, ni la policía, y además no están en las condiciones de enfrentar a todas estas personas. Son cientos de personas, miles de personas que están ahora viviendo de estas actividades como la minería ilegal. Entonces, Fuerzas Armadas ni policía no pueden contener este fenómeno. Y eso, como decía hace un momento, evidencia las fallas de fondo de un Estado en el cual sus instituciones no funcionan. Y territorialmente, volviendo a su pregunta, Miguel, el crimen, las organizaciones delictivas están tomando cada vez más control del país. O sea, no solamente en las zonas donde hay minería, sino en las zonas donde silenciosamente opera el narcotráfico. Hablo de varias provincias. Ahora tenemos en emergencia en el estado de excepción Esmeraldas, donde básicamente hay un problema de control también territorial, que están disputando estos grupos que funcionan articulados con redes muy grandes de la población, que como no tienen otra forma de salir adelante, otros ingresos, se articulan al crimen organizado. Lo mismo ocurre en otras provincias de una manera más silenciosa, por ejemplo, como Sucumbíos, donde también las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico y a los grupos armados de Colombia
están también viviendo de la gobernanza criminal que reemplaza al Estado, pagándole salarios y concretando todas sus operaciones delictivas. La provincia de Los Ríos, Miguel, también el narcotráfico ahí está regado porque hay laboratorios, de lo que yo conozco, hay pistas clandestinas para el aterrizaje y despegue de avionetas. Hablemos de Manabí, el perfil costanero, ya sabemos cómo operan las lanchas. Hablemos de Guayas, de Guayaquil, ¿qué es lo que está pasando con el crimen organizado? Hay barrios completos que están controlados por estas organizaciones. Entonces, Miguel, estamos ya en un quiebre. El crimen organizado, las redes del narcotráfico están copando el país y están disputándole la gobernanza al Estado formal y al gobierno. En varias provincias, esta alerta yo la doy porque básicamente los datos que tenemos nos hablan de eso. Estamos en un momento muy complicado, muy complejo, que viene evidentemente enraizándose desde hace más de una década, desde el año 2007, cuando ocurrieron todas estas flexibilizaciones de los controles, el desmantelamiento de los sistemas de inteligencia, el cambio de las operaciones de control de migración, en fin. Hemos analizado eso con usted, Miguel, pero lo que estamos viviendo ahora es muy complejo de contener solamente con la policía y con los militares. Se necesitan medidas mucho más integrales en las cuales las instituciones encargadas del control desde el gobierno cumplan su trabajo, y esto evidentemente requiere una operación pormenorizada de erradicar la corrupción de los funcionarios que están articuladas también a las redes criminales. Esto es grave en el tema estructural de fondo, Arturo, lo que usted señala, que la ilegalidad le está disputando la legalidad al Estado de Derecho, el control al menos de una parte del país. Bueno, ¿y qué pasa en la práctica frente a esta incursión? Por ejemplo, la acción del Estado encuentra a quienes explotan ilegalmente la minería, les han retenido. Ya hubo el ejemplo grande de Yutsupino, ¿no? En la región amazónica, les retienen la maquinaria, pero se trasladan a otro lado y siguen actuando. ¿Y cuál es la acción del Estado para impedir eso? Cada cual por su lado, uno de ellos la Agencia de Regulación y Control. ¿Qué están haciendo? ¿O hay permisividad en este hecho, Arturo? Sí, Miguel, es impresionante no la permisividad, sino la corrupción. Porque la única respuesta que yo tengo y que el mismo Estado y el mismo ministro de Energía nos ha dado a nosotros, porque publicamos ayer un reportaje sobre China y todas las ilegalidades que comete alrededor también del tema vinculado con la minería ilegal, porque esto tiene que ver con evasión de impuestos, porque la mayor parte del oro que sacan en el año 2019 no lo declaran. O sea, entonces, ¿de dónde llega el oro? ¿Cómo así se salió tanto oro sin que el Estado se haya enterado en el año 2019 y los años siguientes? Porque el Estado no tiene la capacidad, pero también porque evidentemente hay corrupción detrás. Es imposible que tantos cargamentos se vayan del país de manera, entre comillas, formal, y sin embargo, no exista una capacidad como para poder controlar actividades de empresas que son formales, Miguel. Y sin embargo, están involucradas en actos que tienen que ver con evasión tributaria, con ocultamiento de información. Ahí no hemos visto tampoco una articulación de la Fiscalía para que empiece a investigar qué es lo que está pasando con la delincuencia alrededor de la minería ilegal. Yo no veo una actividad más proactiva, directa de la Fiscalía en este tema tan grave como la minería. Entonces, definitivamente las entidades de control no están trabajando de una manera efectiva porque están permeadas por la corrupción, y esto lo ha dicho el mismo ministro de Energía, que admite que hay funcionarios de la Agencia de Regulación y Control, que ahora tiene otro nombre, como es parte de nuestra cultura, pensando que cambiando los nombres se va a mejorar la efectividad de las instituciones, y no es así, porque el mismo ministro Santos admite que hay corrupción
en esta agencia encargada de controlar a la minería. Entonces, eso explica por qué vemos grandes retroexcavadoras que permanentemente se mueven de un lugar a otro cuando llegan los operativos puntuales de Fuerzas Armadas y siguen con sus operaciones con la complicidad de los gobiernos locales, del movimiento indígena en esas zonas, de las autoridades locales que también lucran de esto y de asambleístas que también están involucrados, según información de inteligencia, en estas actividades ilegales. Es un problema, Miguel, enorme. El Estado todavía no ha sido capaz, el gobierno no ha podido abordarlo de una manera eficaz, pese a que hace algunos meses ya se declaró a la minería ilegal como amenaza estatal para buscar que las Fuerzas Armadas entren a operar nuevamente como salvación de este fenómeno, pero no vemos acciones ni un plan específico para que esa declaración del COSEPE, de declarar a la minería ilegal como una amenaza, se concrete en algo efectivo. Estamos caminando, Miguel, hacia un estado fallido, si no estamos ya en la primera etapa muy clara de ese estado fallido. Lo cual sería muy grave. Y el papel de los gobiernos autónomos descentralizados, que en lugar de contribuir al Estado de Derecho, al gobierno central, lo que hace es o acción u omisión para que siga la minería ilegal, Arturo. Sí, los gobiernos locales son cómplices porque están involucrados también, Miguel. Algunas autoridades lucran de la minería ilegal y, como decía, lo perverso es que las poblaciones se están dedicando básicamente a dar soporte a estas actividades y han dejado otras formas para poder recibir salarios y se han articulado a este tipo de operaciones criminales, y los gobiernos locales lo único que hacen, o sea, lo más lejos que llegan es hacer declaratorias de que pueden entrar a controlar, por ejemplo, qué pasa con los negocios alrededor, por ejemplo, de las retroexcavadoras y de algunos insumos que tienen que ver con eso, porque, Miguel, fíjese, una sola retroexcavadora necesita por lo menos de 4 operadores. 4 operadores y miles de galones de gasolina para operar a estas máquinas. ¿Cómo es que puede darse una operación de 300 máquinas, de 200, 100 máquinas, sin que las autoridades locales lo perciban y puedan hacer algo para bloquear estas actividades, si no están involucradas también en estos delitos? Y como decía hace un momento, el Estado, el gobierno está desbordado. Yo tampoco quiero responsabilizar solamente al gobierno, porque yo sé que ellos han heredado un problema que viene creciendo como una bola de nieve desde años anteriores. Pero ya es el momento de que se articulen operaciones mucho más efectivas, coordinando con las autoridades que tienen que cumplir su trabajo, empezando con una proactividad mucho más eficaz de fiscalía para que estos delitos no queden impunes. Ese es un problema grave. O sea, si es que no hay juicios, si es que no hay sentencias, si es que no hay una consecuencia legal de los responsables, no lo hemos visto más allá de los juicios que caminan lentamente en las regiones donde también, por ejemplo, en Napo o en Esmeraldas, la justicia está articulada o por miedo o porque es parte de las redes a estas organizaciones criminales, Miguel. Entonces, nuevamente, la penetración del crimen organizado, cooptando por corrupción a diferentes actores estatales, vuelve muy, muy complicado enfrentar este fenómeno de la minería ilegal de una manera mucho más eficaz, con un plan urgente de mediano y largo plazo. Ahora, cuando el COSEPE, el Consejo de Seguridad Pública del Estado, declaró una amenaza contra el Estado ecuatoriano a la minería ilegal, esto debiera ir acompañado de algunas acciones. No se trata solo de declarar, porque tiene su mensaje potente declarar como una amenaza. Sin embargo, si no hay un acompañamiento del Estado, de sus instituciones, de la justicia ecuatoriana, simplemente aquí se está perdiendo la batalla, Arturo.
Sí, estamos perdiendo la batalla, Miguel, desde hace algunos años. Es realmente el panorama es preocupante, por decirlo menos, porque vemos a la criminalidad que va acercando al Estado, la población en el medio, las autoridades locales que ven para otro lado o son parte. Eh, la situación se vuelve más compleja porque además con este fenómeno global del narcotráfico, que ya vemos cómo estamos reaccionando, ¿no es cierto? Hay cada vez más capturas de cocaína y esto tampoco implica el descubrimiento de las grandes organizaciones, que es lo que tenemos que hacer para precisamente cortarle la cabeza a esta serpiente que ha ido creciendo, engordando y apretando al Estado ecuatoriano. Obviamente estamos frente a un problema que es regional. Nuestra desgracia es estar entre dos países productores de coca, pero también esto nos genera un sinnúmero de problemas transversales como el tráfico de armas, de precursores químicos, un sinnúmero de actividades criminales. Entonces, sí, yo veo que estamos en una etapa de quiebre, Miguel, en la cual el Estado y el gobierno no puede solo frente a esto, si no operan las diferentes entidades del Estado de una manera mucho más eficaz. Esto ya se fue de las manos, o sea, en ciertas áreas se fue de las manos, en ciertas provincias ni siquiera se ha visualizado. Por ejemplo, Miguel, hablo de la provincia de Bolívar, que está cercana a los ríos. Ahí las actividades del narcotráfico son permanentes y son silenciosas. Y ahí también tenemos un problema con la minería ilegal. De nuevo, en la zona de las naves hay una concesión donde están arrinconando a la minería legal las operaciones y las oposiciones articulados con movimientos que se oponen a estas actividades mineras, pero también son aprovechadas por los carteles que tienen sus operadores en las bandas locales. Eso está cerca de los ríos, como decía hace un momento, y en los ríos las operaciones del narcotráfico son silenciosas, pero son sostenidas, y la policía tampoco tiene la capacidad de estar rastreando todo lo que ocurre ahí. De nuevo, es sumamente importante que a nivel del Estado se articulen y se fortalezcan las actividades que cada una de las entidades debe cumplir para evitar que este fenómeno siga afectando tanto a todos los ecuatorianos, porque las manifestaciones son la violencia, las pérdidas para el Estado, un Estado que está cada vez más acorralado, y la situación realmente es muy difícil, Miguel. En el caso del control del Estado, Arturo, ¿no ha habido cambios, por ejemplo, en la Agencia de Regulación y Control? Luego de los cuestionamientos y la salida del ministro anterior, el ministro Vera, ¿ha habido cambios que permita dar luces y hacer un riguroso control en este sentido? Yo veo que hay la voluntad del ministro, ¿no es cierto?, y de las actuales autoridades de poder enfrentar esta situación que tiene que ser mucho más eficaz, pero hay un problema sistémico que necesita tiempo, que necesita un buen diagnóstico, información correcta y precisamente hacer también una purga con decisiones que tengan consecuencias en lo judicial. Estos son como los cuellos de botella para poder enfrentar este problema. Ahora, el ministro de Energía también está con serios problemas por la caída del petróleo, por la producción. Entonces, necesitamos articular mucho más un plan desde una autoridad que se encargue de ese tema en el viceministerio de Energía. Incluso la toma de pozos en los últimos días de sectores indígenas en el oriente ecuatoriano, que determinó que Petroecuador declare la fuerza mayor. Es decir, un problema complejo que acecha al sector energético ecuatoriano. Sí, y ese es el otro factor, Miguel. Fíjese, tenemos tantos frentes abiertos, y el otro frente, que es, creo yo, uno de los más peligrosos, es la política vinculada a las actividades relacionadas con las bandas y con estas organizaciones criminales.
porque evidentemente hay políticos que trabajan a ese nivel. Entonces, le generan crisis, le van regando minas al gobierno para que le exploten y no poder avanzar. Esa es la sensación que yo tengo en torno a la gobernabilidad. El gobierno tanto de Moreno como el gobierno de Guillermo Lasso no han podido dar un paso sin que les siembren minas, también generándoles crisis, aprovechando crisis momentáneas. Vino la pandemia y aprovecharon la pandemia. Antes del paro que hubo, también le generó otra crisis. En junio pasado, otro paro, otros problemas, y esto deriva en un deterioro económico y evidentemente en una reacción social, porque la gente siente que le falta el trabajo, que le falta la seguridad. Entonces, son tantos frentes que tiene que manejar el gobierno, que también es muy complicado pedirle respuestas rápidas y eficientes en medio de toda esta tormenta desatada, con un actor preponderante que se llama Asamblea. La Asamblea Nacional no está comprendiendo cuáles son los enemigos del Estado, del país, y está básicamente enfocándose en pensar que destituyendo al presidente puede solucionar el problema. No, lo va a agravar. Y más allá de que existan o no causales, esto ya es motivo de otro debate, ¿no? Pero vemos que hay una actitud premeditada por quitarle gobernabilidad al presidente. Arturo, un tema final por ahora, seguiremos hablando del tema de la minería ilegal. Y la opinión sobre lo que sucediera días atrás, cuando Fuerzas Armadas peruanas actuaron en territorio ecuatoriano y colindante con el territorio peruano en acciones de la minería ilegal. O sea, tuvo que meter mano la Fuerza Armada peruana para actuar en este sentido. Sí, es que Miguel, a problemas grandes, decisiones radicales. Es que necesitamos, ya tenemos la declaratoria de la amenaza de la minería ilegal como una amenaza para el Estado. Entonces lo que se tiene que articular es un plan, reglamentos que le permitan a Fuerzas Armadas y a policía y a los organismos de control actuar de una manera frontal, radical, contra estos grupos criminales que atentan contra la sobrevivencia del Estado y de las comunidades que viven en las zonas afectadas por la minería ilegal. Sin tomar en cuenta, y no estamos abordando el grave daño que se ha causado al ambiente, a las especies, al turismo. O sea, es increíble. Entonces no puede un grupo de gente que está realizando actividades delictivas someter a colectivos que tratan de salir adelante con actividades legales. Ahí hay que actuar radicalmente, extirpar ese cáncer que ya es un tumor que se ha ido extendiendo por diferentes zonas de la Amazonía y de la frontera, y ahí Fuerzas Armadas y Policía tienen que actuar ejerciendo todo el poder de la ley con estos grupos que tienen que saber que están sometidos y que tiene consecuencias las cosas que están haciendo en perjuicio de la comunidad, Miguel. Bien, Arturo Torres, periodista investigador de Código Vidrio, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia, muy ilustrativo lo que nos ha dado a conocer. Arturo, muy buen día. Muy buen día, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, muy amable. 7:11 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a hacer una pausa publicitaria y tenemos previsto un diálogo con el doctor Carlos Sánchez Berzaín y la mirada de un politólogo boliviano, ex ministro de Estado, escritor. Él es director ejecutivo del Inter-American Institute for Democracy desde Miami, para que nos dé una mirada, cómo le ve a América Latina, el socialismo del siglo XXI, el Ecuador, Argentina y otros países. Ya volvemos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. El Dorado Restaurante, cocina peruana e internacional con sus mejores especialidades. Ostras, pangoras, paellas, carnes importadas